Después de venir pedaleando desde España, ya recorrí casi toda Alemania. Entre pueblos tranquilos y paisajes verdes, el país me fue mostrando su lado más auténtico. Ahora, en mi última etapa aquí, ocurrieron algunas cosas curiosas antes de cruzar en ferry hacia Dinamarca. Te lo muestro ahora. En este capítulo, los frenos empezaron a fallar. Tendré que chequear los frenos, creo. El calor apretaba y casi me quedo sin agua. Tengo poca agua. Luego, llegó una buena lluvia. Y uno, en los momentos de lluvia, uno dice, ¿para qué coño salí yo de mi casa? Conocí a un cicloturista holandés y finalmente crucé a Dinamarca en ferry. Bueno, empieza aquí otro día. Hoy, sí, a darle a la bicicleta yo solo. Y nada, sí, Sven se quedó en Hamburgo, sigue su ruta, yo sigo hacia el norte. Hoy quiero hacer unos 78 kilómetros, son las 10 de la mañana. Creo que el día va a estar con algo de lluvia. Hablé con una persona de Warm Showers. Nada, justo recién me despedí de Susan y Florian, ahí agradecido por su hospitalidad. Pude cargar las cositas y una duchita, la verdad que vino bien. Y nada, ahora ya sí, a seguir camino y a encontrarme conmigo mismo otra vez en ese vaivén, ¿no? Siempre de todo. Pero sí, un segundito. Yeah, with bike. My bike. This is my kitchen and the food, because I have to eat. I like to eat. Yeah. And then here is my tent where I sleep. You know? Yeah. And then here on the right, on the left, I have the clothes, you know, to dress to, because when it's cold, Yeah. you gotta take care. But we have good weather here the last 2 weeks. So Yeah, you're I know. lucky. I know. Yeah. Huh? Yeah, we are moving. Are Yeah, you moving? Yeah, we are moving to another house. Okay. Yeah. You're happy? Yeah. Yeah? What's your name? William. Belgium is? That is Sally. Charlie. Sally? Charlie, and yours, you are William. Belgium. Okay. And what's your name? Jonas. Jonas. Jonas, Nice yeah, name. yeah. Nice name. And is it easy for you to find places to sleep here in Well, Denmark? it depends. But right now, I just came from a place. It's a Warm Showers. It's an organization. Oh, It opens the houses for people. Yeah, yeah. Super. So and then it depends, camping or wild camping. Yeah. It depends the country and a little bit. I don't know if they want to come. Y ahí estaba yo, en mis últimos días en Alemania, con el corazón lleno de gratitud por todas esas personas que me habían ayudado en el camino, por la organización de Warm Showers. Thing is to go out and pedal a little bit. Yeah, man. Why did you? Because you were injured, so you were like, okay, let's do the bike thing. Yeah, That was the reason, basically. Or? yeah. En la ruta me crucé con un cicloturista holandés y compartimos algunos kilómetros juntos. Siempre es bonito encontrarse con otros viajeros. Creo que todo se basa en los tiempos. Sí, cada vez me doy más cuenta, ¿no?, de que los tiempos son lo que juntan o separan a la gente. Ahora me encontré con un chico que va bus de Holanda. Le digo, mira, no sé qué, tal cual, le pregunté. Pero él lleva otro ritmo, así que nada, para North Cape, para él que tenga buenas rutas, pero hay que comprar alguna cosita y él siguió. Así que sí, inclusive que tenemos la misma ruta porque va a pasar por Copenhague, él decidió seguir. Así que sí, a veces uno tiene que entender, ¿no?, que son diferentes tiempos y está bueno decir adiós y decir hola, ¿no?, a nuevas circunstancias. Y sí, además hoy me apetece estar viajando solo también, así que para mí sí, también me ha parecido correcto, ¿no? Hemos hecho algunos kilómetros juntos y ahora él, pues bueno, ya tomó ruta, así que sí, pero bonito siempre ver cicloturistas ahí en la calle, yeah. Hello, hi. Beautiful. Hello, hi.
que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando. Tengo que limpiar la botella, por cierto. Sí, poner el agua siempre como más a mano, la tengo aquí en el frame. Llevaré unos 30 kilómetros y hoy está siendo para hacer kilómetros, creo. Sí, voy sintiendo que quizás, bueno, el warm showers no me ha contestado, así que estoy pensando quizá, no sé, no estoy sintiendo en Alemania la acampada libre. Es algo que, bueno, a veces uno siente, ¿no? Y no estoy sintiendo la acampada libre. Y nada, aquí lo expreso. Y así que quizá haré camping pagando. Sería, creo, la última vez. Ay. Pagando un camping, porque luego ya mañana cruzaría Dinamarca y ya serían shelters y ya camino, pues, ¿no? Miren eso, se está yendo toda la arena. ¡Fua! Parece que viene tormenta. Sí. Parece que sí. Sí, tiene pinta todo. Bueno, me voy a arriesgar hasta la próxima parada de bus. Creo que está como a unos 2 kilómetros. Esperando que no me caiga la lluvia encima. Es la constante, ¿ah? Que viene de atrás siempre la lluvia. Bueno, adelante, quién sabe, pero sí. Es constante adaptación al medio. Bueno, llegó la lluvia. Sí. Y creo que voy a comer. Sí, es la 1 del mediodía. Mirad este sándwich, el huevito. Me voy a comer un rábano también. Aquí está el rabanito. Wow. Sándwich y el huevo me lo dio Florian. No lo había visto. Me dio una bolsa y cuando la abrí fue como wow. Pura felicidad. De un sándwich hecho. Hace viento y no quiero prender. No estoy como bien resguardado del viento. Así que voy a snackear algo. Mirar ruta. Y mirar el pronóstico. Y quizá llamaré a un camping. A ver, sí. Ahora después de comer. En el cicloturismo uno está expuesto a todo, al viento, a la lluvia, al sol abrasador o al frío que cala, pero también a ver la vida con otro ritmo. Poco a poco te vas mimetizando con el paisaje, con la gente que te cruzas y también contigo mismo. Es como si al ir más despacio empezaras a ver más claro por fuera y por dentro. Bueno, empezó a llover ya, así que nada, ahí me paré a poner las cositas y seguimos. La verdad que veo que va a caer gorda, así que nada, ahí vamos. Y uno, en los momentos de lluvia, uno dice, ¿para qué coño salí yo de mi casa? Con lo bien que estaba, calentito, no sé qué, sin mojarme. Y luego, pues bueno, es la otra cara, ¿no? Ahora
Ahora mismo no se la veo, pero bueno. Sí, ha caído una bien gordota. Hoy la tarde creo que va a ser caracterizada por la lluvia, así que sí. Seguimos para Bingo. Hay que ir como unos 30 kilómetros para llegar a la zona como de la costa. He visto que hay bastantes campings, el Warm Showers no me ha contestado, así que sí, creo que me lo voy a jugar por camping y que no esté muy mojado, a ver qué onda, ¿no? Un techito. Encima ahora justo no tengo carril bici, ¿sabes? Como que bonito momento para terminar ese carril bici en Alemania ahora. Me estoy tomando un cafecito, unos dátiles, un poco de energy y a seguir. El día así raro seguir solo, ¿no? Es como que hacer un café solo para uno, sí, acostumbrado a hacerlo para dos, ahora estaba, ¿no? Pues, pero bien, también es importante poder saber estar con uno. Creo que ahí es donde viene la certeza y la libertad, ¿no? De cuando uno puede estar solo con uno mismo, luego puedo entregar todo, sí, como que se puede entregar bien el amor cuando uno sabe estar conmigo mismo, con uno mismo, ¿no? Esa es la sensación ahora que tengo, ¿no? Pero sí, seguimos para Dinamarca. Sí, a veces es una danza constante con los elementos. Ahora paro de llover, arranco otra vez. Pone a llover, paro. Hace mucho viento, me escondo. Te vas adaptando conforme van pasando los días. Te mimetizas más con lo que está alrededor, ¿no? Y con las necesidades básicas. Tras pedalear unos días con Sven, hoy volví a estar solo en la ruta, otra vez conmigo mismo, en ese espacio donde el silencio habla y uno se encuentra de verdad. Iba recuperando la fuerza y la certeza de que, como todo en la vida, el viaje sigue y que lo importante no es resistirse al cambio, sino aprender a adaptarse y a seguir pedaleando. Una locura escuchar todos los coches ahí volando. Sí, creo que me voy a sentir raro cuando me monte en un coche, en un taxi, un bus, un tren, un avión. ¡Ah! Interesante será. Tengo poca agua. No sabía dónde iba a dormir. Me acercaba a una zona costera con varios campings, pero el día estaba inestable y la lluvia parecía seguirme de cerca. Solo quedaba confiar y dejar que el camino decidiera. Cada día algo diferente, ¿eh? Estoy llegando a la zona costera. Bastante gente. Ay, no, parece que va a llover por allá. Mirad eso. Así que me quedan 5 kilómetros supuestamente aquí por la izquierda, yo creo. Bueno, aquí tomándome un té, dejé las cositas arriba, monté, sí, mirad esto. Monté la tienda de campaña aquí en un camping, no estaba la recepción, nada abierto, pero bueno, una mujer me dijo que entrase, así que he montado la tienda de campaña, ya cené y nada, ahora estoy aquí chileando un ratito. Sí, mañana ya cruzo frontera, creo, me quedan 60 kilómetros para llegar a, sí,
para el ferry, así que creo que mañana cruzaré hacia Dinamarca y dormiré en un shelter en Dinamarca ya. Pero hoy, pues bueno, vine aquí al camping, 80 kilómetros y nada, el día, bueno, pues primer día solo, ¿no? Otra vez en la ruta y me he encontrado bien con el viento de espalda, aunque llovió un poquito, pero bueno, ya ahora aquí de tranquis. Bueno, aquí ando, sí, ya guardando las cositas. Ya pagué en el camping, fueron 10 euros, el camping Amstrand. Y nada, 65 kilómetros hasta Dinamarca, para cruzar al ferry, pero creo que tendré que comprar algo, así que sí, hoy va a ser un día de fiu, meterle yo creo, y dormir en Dinamarca hoy, sí. Hay algunos shelters cerca, así que sí, mañana se viene tormenta. Sí, estaba hablando con mi colega y a ver si llego mañana por la tarde y noche en su casa o por la mañana del miércoles. Vamos a ver conforme va el clima. A veces el tiempo que ocupamos preparando ciertas cosas luego nos sirven y nos regalan tiempo. O sea, si por ejemplo ahora me descargué la lista de descubrimientos semanales ahí en la recepción, tuve que esperar 3-4 minutos, 5 minutos, pero esa espera, quizás porque estoy bajo de datos en internet, quizás esa espera de 5 minutos me da la alegría de poder escuchar la música si me quedo sin datos, ¿no? Así que sí, venía pensando, ¿no? Esta cuestita, eso, ¿no? Que a veces damos un tiempo por algo para luego tener más tiempo. Siempre es un cambio de tiempo. Esa es la moneda actual. Era mi último día en Alemania y me sentía emocionado porque estaba a punto de cruzar a Dinamarca y además lo haría en ferry. Así que bueno, día favorable en clima hablando. Hello, hi. From Spain, from Barcelona. Okay. Yeah. Bye. La mujer se quedaba mirando como, ¿qué pasa con este? Sí, siempre pasa, ¿no? Bueno, sí, vamos a comprar un poquito de gasolina. ¿Por dónde? Por acá. Y ahí estaba, después de comprar algunos alimentos, tocaba organizarlo bien en las alforjas. Una misión importante, mantenerse bien alimentado y tener todo a mano, porque en el cicloturismo el orden también es una forma de cuidarse. El día viene viento en popa, con el viento de espalda de momento, disfrutando el último día en Alemania.
Justo paré a comer un Kartoffelsalat, un poquito de chocolate, luego me comí una mandarina, voy snackeando hoy, ya que los vientos van a cambiar, pronto soplarán diferente y me va mejor seguir ruta, no cocinar demasiado, y ya en 27 kilómetros estaré en el ferry, así que nada, emocionado la verdad por pisar el sexto país, Dinamarca, el último del viaje. No sé si habrá otro viaje, puede ser que las circunstancias vuelvan a surgir, ¿no? De momento estamos aquí hoy, despidiendo Alemania y nada, ya con ganas, la verdad, de Dinamarca. Y nada, justo hoy mi colega me ha escrito que las puertas están abiertas, como quien dice, así que voy a ir a visitarlo. Creo que llegaré el martes, pero es bonito ya saber que voy hacia algún lado, ¿no? Y ser recibido con una ducha y casi un colega, pues ya llevo, no sé si son 10, 11 días sin parar, así que apetece, Chispito también le hace falta. Palabras. Y ahí estaba, en plena ruta, me volví a encontrar con el cicloturista holandés, el mismo con el que ya había coincidido ayer. Esta vez compartiríamos la tarde de pedaleo. It doesn't connect to the same point. Yeah. We would need to go back to the village and stuff, so that's no. Y nos dirigiríamos juntos al ferry, porque el camino, cuando quiere, vuelve a juntar a quienes van en la misma dirección. Aquí acabamos de cruzar el puente, sí, un puente bien grande. Esto lo crucé con el compadre de ayer. ¡Qué brole! Hay que pasar los puentes a veces es complicado. Pocos sitios. This is the first time. What were you doing? I was not as accurate a warehouse worker, but in like a store. Yeah, So I was basically the back end of everything. So it was an electronic store. Mm-hmm. So I basically did all the storage of stuff and thing, but also all the demos in the store. Okay. Was all me. I did everything except sell the stuff. Estamos llegando al ferry casi. Y nada, aquí estamos pedaleando juntos. Este colega que encontré ayer, el turista holandés. Y nada, nos quedan unos 3 kilómetros hasta el ferry y de ahí a cruzar a Dinamarca. Estamos llegando, que entramos por el mal sitio, así que tuvimos que hacer un poquito de detour. Y ahora estamos llegando al ferry. Son las 3:30, bien. A Dinamarca. Bueno, aquí estamos cruzando, ya están saliendo todos los camiones y ya nos vamos a meter al ferry que está por allá. Y nada, bien. A ver dónde, bueno, ya cruzamos Dinamarca, sexto país, así que consiguiendo metas. Dankeschön. Vamos para adentro. I have no clue what he said in the second line. Hello. Hi. Where do we leave the bike?
Where? Over here? Cada vez que dejo a Chispita, como que sí. Sí, ahí vamos. Siempre es una experiencia nueva todo. Pero dejar a Chispita siempre me duele. Te llevo en el corazón. Ya Dinamarca. Ahí dejamos Alemania. Vamos para Dinamarca. Thank you. Ya estamos llegando a Dinamarca. Welcome back for you. ¿Ah? Welcome back for you. Yeah. Aquí llegando a Dinamarca ya, a tierras danesas. Sí, ahora buscar un shelter, a ver qué onda. Okay, we're in Denmark, brother. Yeah. Thank you. In my route, get there, but it will catch up. Oh, now it's just cold. Yeah. I'm feeling the same. How are we gonna get our passports checked? I don't know. In my ID card, I have a passport. Yeah. Everything is good. Where do we go? I think maybe this following like the path. Yeah, I'm just gonna go. I mean, left. So I think left. That's where the arrows are. The left? Yeah. And I'm not gonna wait. I'm just gonna go faster. Yeah, right? I don't know what's up. Yeah. The left side, right? It's gonna go here. Yeah. It's for cars, but they are the cars a lot. Y con esto se cierra el capítulo de Alemania. Lo que no sabía es que Dinamarca me esperaba con gratas sorpresas. Si te ha gustado el vídeo y te apetece, dale like y suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta aventura. Un abrazo a todos y en el próximo capítulo seguimos pedaleando por tierras danesas.